asistentes, señores miembros del Congreso Mundial de Derecho, señores invitados, señores profesores, los saludo a ustedes presentes y saludo también a quienes nos acompañan por la plataforma digital. Vamos a comenzar una mesa de trabajo particularmente interesante. Va a ser coordinada por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, cuya presidencia me honro en ostentar, y nos van a acompañar en esa mesa el presidente de la Academia de Jurisprudencia del Perú, doctor Raúl Ferrero Costa, quien además ha sido profesor universitario en Lima y miembro del Congreso Nacional, fue senador de la República, por cierto, le correspondió el célebre golpe de Estado de Fujimori. Nos acompañan también la doctora Sandra Morelli Rico, excontralora general de la República, profesora universitaria, miembro también de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Y la doctora Milsen González de Cancino, profesora universitaria, miembro directiva del Centro de Estudios de Genética y Derecho de la Universidad Externado de Colombia y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Esta es una mesa particularmente importante por las dos razones: la temática y la de quienes van a hacer uso de la palabra y a formular sus respectivas ponencias. La mesa se llama Democracia, Representación y Control Político. Gira en torno a eso, al control político fundamentalmente, para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que es un eje o el eje fundamental del Congreso que se está cumpliendo aquí en Barranquilla, suele ser amenazado fundamentalmente por las imposturas autoritarias. Los enemigos del Estado de Derecho son, por supuesto, los autoritarismos. Y los grandes autoritarismos que en el mundo han sido, que en la historia han sido, que se conocen históricamente, los podemos englobar en dos grandes áreas extremas y fundamentales: los fascismos y los comunismos. Pero vale la pena también decir que los fascismos y los comunismos, que son enemigos fundamentales del Estado de Derecho, ameritan claro, se puede estudiar sobre ellos, dialogar sobre ellos, discutir sobre ellos, pero partiendo un poco de la base de que son un poco o un mucho tal vez el pasado. El siglo XX fue el siglo de los ideologismos, y los fascismos y los comunismos son fundamentalmente una expresión no tanto de ideología, sino de ideologismos. Y eso lo conoció el siglo XX en el periodo, en la primera mitad con los fascismos y en la segunda con los comunismos. Pero esos no son los únicos enemigos del Estado de Derecho. Ni en el siglo XX prácticamente no se pueden coger con la mano los fascismos ni los comunismos como se cogieron, por cierto, en el siglo XX. Se cogían con la mano y se sentían en la mano. Si uno habla de Hitler o habla de Stalin, fácilmente encuentra muchas más similitudes que diferencias entre uno y otro. En el siglo XXI no son los autoritarismos, son unas posturas, sí, autoritarias pero disimuladas, que en general suelen llamarse los populismos, y ese es un enemigo que se puede coger con la mano en el siglo XXI, aunque a veces eso que usted coge con la mano se le sale por entre los dedos. Esos son los populismos, que son formas de violar, de lesionar, de quebrantar el Estado de Derecho desde adentro, no amenazándolo desde afuera como los fascismos o como los comunismos, sino desde adentro, incluso desde los mismos escenarios de los gobiernos que han llegado por la vía del Estado de Derecho
y lo desdibujan, lo falsifican de una manera muy evidente, como en Venezuela, como el señor Maduro o el señor Trump, para poner dos ejemplos que también se cogen con la mano, o por una vía menos notoria, por una vía más disimulada, que es la vía de dictar normas jurídicas que o no tienen controles, se busca la forma de que no tenga controles o de los jueces o de los congresos, o también a través de decisiones jurídicas que no violan las reglas vigentes, pero que violan los principios vigentes en el sistema jurídico. Eso es lo que llaman los españoles, Manuel Atienza, Ruiz Manero, qué sé yo, los ilícitos atípicos, el abuso del poder, el abuso del derecho, el fraude de ley. Eso pasa todos los días en nuestros estados de derecho de hoy, aquí en América, desde, bueno, no sé si en el Canadá también, pero desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. No soy capaz de decir si en el Canadá también, incluso no sé, podríamos hacer una cierta excepción, por ejemplo, con Uruguay o, por ejemplo, con Costa Rica. Eso quiere decir que el principio del control es tal vez no, el principio del control es el principio democrático por excelencia, el principio democrático por antonomasia. No hay un principio democrático más evidente que, como dije ahora en caricatura, se pueda coger con la mano que el principio del control. Y fundamentalmente los controles son de dos clases. No me refiero al control fiscal, de lo cual, por cierto, sabe mucho nuestra excontralora de la República, la doctora Sandra Morelli. Ni siquiera al control disciplinario tampoco. Me refiero al control político, que es el que debe ejercer el Congreso de la República en cualquier país en donde funcione el Estado de Derecho, y al control judicial, que le corresponde hoy por hoy a los tribunales constitucionales, como suelen llamarse. Entonces vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar del principio del control, que repito, y eso sí que lo debemos tener claro en un Congreso que defiende el Estado de Derecho como este que estamos cumpliendo. El principio del control es el principio democrático por excelencia. Donde no hay controles o se cooptan los controles, se está violando el Estado de Derecho, aunque no parezca. Aunque mire uno por la ventana del Estado de Derecho y la vea transparente, algo hay turbio adentro. Me parece que ese es un mensaje claro al cual no debemos llegar, del cual debemos partir como corolario de que ese principio del control es clave en un Estado de Derecho. Y bueno, además de que ese principio debe ser ejercido por los congresos y por los jueces, también lo puede ejercer la sociedad civil, el conjunto de ciudadanos e incluso las personas mismas individualmente en el propio escenario de su ámbito personal, institucional. No solamente la comunidad, sino sus miembros, dependiendo de cuál es su oficio, como seguramente lo vamos a oír ahora de los labios de la doctora Emilsen González de Cancino, una de las grandes juristas de Colombia. Y los congresos pueden ser como el colombiano, que tiene 2 cámaras, pueden tener una sola, pueden ser asambleas constitucionales y legislativas o no, en fin. En América del Sur tenemos experiencias buenas y malas sobre eso, y por lo tanto no es fácil hacer una generalización. Pero si alguien conoce el tema bien, es precisamente el doctor Raúl Ferrero Costa, presidente de la Academia de Ciencias Jurídicas del Perú, y quien fue, como dije ahora, senador de la República en Lima. Yo voy a darle la palabra al doctor Raúl Ferrero Costa para que nos hable de su experiencia desde el ámbito peruano probablemente, pero proyectados sobre el continente, sobre la región, en función de la importancia del bicameralismo o del monocameralismo, de las razones y de las sin razones de una
y otra postura doctrinaria. Doctor Raúl Ferrero Costa, bienvenido a Colombia, bienvenido a Barranquilla, y estamos a su disposición para escucharle sus planteamientos. Tiene la palabra doctor Raúl Forero. Muchas gracias. ¿Se llega a escuchar? ¿Se está oyendo bien? ¿Se escucha? Muchas Gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un placer, un honor, una satisfacción y un gusto el poder venir a un foro como este. Si quieres coger mejor. Ahora, sí, evidentemente, sí. Bueno, para mí es un honor estar hoy día con ustedes para hablar sobre temas constitucionales de importancia para todos nosotros, no solamente por lo que pasa en nuestros países, sino también por lo que pasa en los demás países de América Latina y los países hermanos cercanos que tenemos, ¿no? En Perú la experiencia ha sido interesante, pero no ha sido toda la positiva que hubiéramos querido. Inicialmente, el Perú se inicia con constituciones de tipo más bien bicameral, ¿no? Años 1823, 1827. Pero después comienza a estudiarse la posibilidad de cámara única, para que el Parlamento no se disipe demasiado con dos cámaras donde se desperdicia mucho tiempo. Pero ese criterio no ha sido el imperante durante la historia de la República Peruana. En la historia de la República Peruana, a pesar de que hoy día tenemos régimen unicameral, comenzó con un régimen bicameral. Sin embargo, la pena en el Perú es que se haya perdido una costumbre que se tuvo y desgraciadamente hoy en día tengamos un parlamento unicameral, pero con una historia que voy a pasar a relatarla, que nos va a hacer entender un poco mejor por qué es que hemos llegado a estos hechos y por qué estamos con un parlamento unicameral que no es de la simpatía de la población, pero que es el que rige y el que está vigente. Nosotros hemos siempre sido partidarios de un régimen bicameral. A mí me tocó, por suerte, el año 1990, que hubo elecciones generales en todo el país, una elección limpia para elegir un parlamento bicameral. Entonces, mi experiencia personal, cuando fui elegido el año 90, con la administración en ese momento, pensábamos, de Mario Vargas Llosa, que era el líder a quien nosotros propusimos como candidato presidencial, desgraciadamente perdió las elecciones en una elección que yo diría que fue limpia y que ganó el ingeniero Fujimori. Pero en la historia peruana, en general, hemos tenido más regímenes bicamerales que unicamerales. O sea, la tradición en Perú es más pegada a los regímenes bicamerales. Sin embargo, en este momento rige una constitución unicameral desde que Fujimori llamó a elecciones después de un golpe de Estado y llamó a elecciones para elegir un parlamento que fue un parlamento unicameral que tenemos hasta el día de hoy. Pero la tendencia en el Perú, en las tantas constituciones que ha tenido, es una tendencia más bien de corte bicameral. ¿Y por qué es eso? Porque se entiende que lo que vale en el Parlamento es el criterio de representación. Nosotros cuando vamos a elegir a un Parlamento, lo que queremos elegir es a gente que nos represente bien y represente bien al país y que pueda fungir de Parlamento y hacer de Parlamento de manera de que la población pueda tener no solamente la visión de la Cámara de Diputados, que se elegía a nivel de todas las regiones, o sea, está muy dispersa la elección de los representantes, y el Senado, que representa a todo el país
tiene representación nacional y por lo tanto su hegemonía dentro del sistema ha funcionado siempre así, a excepción de los pocos casos en que habían habido regímenes unicamerales, como es ahora, que tenemos un régimen unicameral, que fue el que se impuso con la Constitución después del golpe de Estado de Fujimori, que llamó a una constituyente, y esa constituyente elaboró un sistema unicameral que a su vez fue consultado y el pueblo lo aceptó. Ahora estamos con el problema de que queremos regresar a la bicameralidad, pero no hay muchos caminos a la mano como para llegar a eso. Estamos nosotros manejando una realidad política muy difícil en el Perú con la pandemia y con el coronavirus que tiene al país semiparalizado, no solamente en lo económico, sino en lo político y en todas las áreas. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora nosotros es, ¿qué cosa es mejor? Nosotros creemos que es mejor un parlamento bicameral porque tenemos la Cámara de Diputados, que es elegida por muchas circunscripciones que existen en el país, que son los que llamábamos antes nosotros departamentos y ahora regiones, y por lo tanto la representación es elegida en el sistema bicameral con representantes de cada región que van y llevan sus problemas regionales al Parlamento para obtener legislación pertinente para resolver sus problemas existentes en cada región. Nosotros nos gusta más el sistema bicameral, sin embargo comprendemos que estando vigente un sistema unicameral que en este momento prevalece y que no se ven perspectivas políticas de cambio, ¿no? La preocupación que tenemos es que estamos nosotros consolidando un poder que no es el que nosotros buscamos. Personalmente, yo creo que es mejor un sistema bicameral porque así se tiene en la primera cámara la opinión de todas las regiones con sus representantes. Y en el Senado, segunda cámara, Cámara Alta, se eligen los senadores ya no a nivel regional, en el Perú hay 25 regiones o un poco más, sino los senadores de la segunda cámara se les elige a nivel nacional con competencia nacional y es la segunda cámara siempre. La primera Cámara de Diputados es la cámara donde se ensayan los proyectos, se discute y es difícil llegar a correcciones. Mientras que en el Senado, que es una cámara de gente un poquito mayor, normalmente los diputados pueden ser diputados a partir de los 25 años, los senadores es a partir de los 35 años. Sin embargo, el Perú no tiene sistema bicameral desde el golpe de Estado de Fujimori. Cuando disolvió el Congreso en 1990, estuvimos sin Congreso de la República durante 2 años, ¿no? Y desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. Pensamos que hay que ir y regresar al sistema bicameral, que hay buen temperamento para eso, pero que en las condiciones actuales, con las pandemias, con el coronavirus y con todos los problemas que estamos viviendo, es muy difícil hacer campañas políticas para cambiar la estructura política del país. Con eso paro con esta parte, porque sé que vamos a tener ocasiones de repetir el plato y poder seguir hablando de estos temas, pero le agradezco por el uso de la palabra a Augusto. Así gracias a usted. Esperamos nuestra oportunidad. Doctor, listo. Gracias a usted, doctor Raúl Ferrero Costa. Vamos a darle la palabra ahora a la doctora Sandra Morelli Rico, a quien me permití presentar ya como excontralora de la República, como miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, como profesora universitaria, como autora de libros varios de su especialidad, quien nos va quien se va a centrar en el control político que han de ejercer los congresos,
probablemente el Congreso colombiano seguramente va a hacer algo del eje de su diálogo, de su conferencia, de su ponencia, pero en general el control político, que es un tipo de control, seguramente coincidimos en eso todos, un control deficitario, porque los congresos suelen ser cooptados por los gobiernos. Vamos a ver qué comentamos sobre eso después de que oigamos a la doctora Sandra Morelli Rico. Doctora, por favor. Muchas gracias. ¿Escucha? No. ¿Aló? ¿No? Cambiemos entonces, doctora. Parece que no está muy bueno. Solo uno, sí. Lo único que funciona. Gracias. Sí, claro, ahora sí se escucha. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá, especialmente los que lo hacen de manera presencial, porque sabemos que la hora no es fácil, así que un agradecimiento especial para los compañeros de la mesa por esta invitación al señor presidente. Para mí es un honor estar aquí con la doctora Emilsen González de Cancino, con nuestro presidente de la academia, el doctor Trujillo, y obviamente con el profesor Ferrero, presidente de la Academia de Jurisprudencia del Perú. El título de este panel es Democracia, Participación y Poder y Control Político. El debate constitucional en Colombia, a partir de la promulgación de la Constitución de 1991, ha tenido como centro privilegiado, como foco, el examen del control judicial, el control que ejercen los jueces de la República, particularmente en lo que nos concierne a este foro, el control de constitucionalidad de las leyes, que es eminentemente un control jurídico, y el control que hacen también los jueces de las decisiones y actuaciones de todas las autoridades del país mediante la tutela. Esta también es una forma de control, pero ya para un caso particular, independientemente de lo que luego sean las sentencias de unificación o la doctrina o la línea jurisprudencial. Y de esto hemos escrito muchísimo y nos hemos quejado del gobierno de los jueces y de los abusos de los jueces, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando nos referimos al Congreso de la República, pues tenemos un discurso que desde ya les quiero decir, creo que es francamente infantil e inútil, porque no nos conduce absolutamente a nada. Aquí decimos que los congresistas son rateros, que la clase política es corrupta, que ganan mucho sueldo, que sesionan muy poquito, que trabajan muy poquito, que tienen muchas camionetas, etcétera, etcétera. La verdad es que ellos tampoco se ayudan mucho con su comportamiento, pero realmente lo que es un análisis de cuál es la función del Congreso, no solamente como legislador, sino como el órgano que controla el actuar del Ejecutivo desde el punto de vista político, en Colombia decimos muy poco. Y realmente esta es una función que el Parlamento colombiano no utiliza. Tenemos muchísimas herramientas que la Constitución dispuso, no solamente la moción de censura, ninguna de las cuales ha progresado para lograr que un ministro sea separado de su cargo, porque entre otras si va a progresar, pues viene la jugadita entre comillas de la renuncia 5 minutos antes, sino la citación a los debates del Congreso. Puede ser que nosotros veamos buenos, relativamente aceptables debates originados en citaciones que hacen los congresistas a los ministros, a los gobiernos y a otros funcionarios del Ejecutivo, pero ¿qué pasa con esos debates? Es que no es solamente ir y explicar y contestar el cuestionario que ha hecho el parlamentario, sino además
comprometerse con unos correctivos, con un redireccionamiento de la política pública, con el superar una situación crítica en un determinado caso, en hacerle seguimiento. De eso carecemos totalmente en Colombia. ¿Qué pasa con los informes que piden los parlamentarios si es que los piden a los funcionarios públicos de la rama ejecutiva o eventualmente de otras ramas del poder público? No tenemos absolutamente idea. Y finalmente, ¿qué pasa, por ejemplo, con la disposición constitucional que nos limita las sesiones extraordinarias a aquellas que quiera convocar el Ejecutivo, el Presidente de la República? Eso es una manera de limitar la posibilidad de hacer control político en momentos en que eventualmente sería necesario. Hemos visto varias veces que el paso de tropas extranjeras, si es que lo ha habido por el país, sucede en momentos en que el Congreso no está en receso. Y lo correcto es que se pudiera, si el Ejecutivo no hace la convocatoria, que la pudiera hacer el propio Congreso, pero allí sí tenemos una falencia que viene desde la Constitución misma y que da una prevalencia al Poder Ejecutivo. Pero lo que les he planteado no es en sí tan grave como lo que les voy a comentar ahora, y que sí requiere un correctivo urgente, porque de lo contrario la democracia colombiana no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse y vamos a continuar contribuyendo a deslegitimar nuestras instituciones, y la deslegitimación de las instituciones es el peor cáncer institucional que estamos viviendo y que nos puede abocar a situaciones verdaderamente apocalípticas a futuro. Aquí necesitamos que las instituciones recuperen credibilidad, que nosotros los ciudadanos podamos confiar en nuestros servidores públicos y que realmente se está ejerciendo el poder para cumplir los cometidos del Estado. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que pasa? Yo les acabo de hacer referencia a una serie de instrumentos que existen en la Constitución para hacerle control al Ejecutivo. Me faltó mencionar que también se deben enviar informes cuando se declaran los estados de excepción, y yo no tuve absolutamente ninguna noticia de qué hizo el Congreso con los informes que debió haber recibido con ocasión de la pandemia y qué debate hizo. Absolutamente ninguno. No vimos absolutamente ningún debate en esa materia. Y tampoco les comenté qué pasa con la oposición. Hay una serie de garantías para la oposición que vemos que en Colombia no se ejercen, no se respetan, y eso merma el poder político. Hay unas sumas de dinero que se deben girar anualmente por el Consejo Nacional Electoral a los partidos de oposición, a los partidos mayoritarios. Estas sumas no se giran. El Consejo Nacional Electoral siempre dice que está pendiente, que no estaba en el presupuesto. Es una manera de limitar el ejercicio del poder político. Y yo me pregunto, y vuelvo a ejemplos recientes, independientemente de quién sea el presidente de turno, nosotros tuvimos un programa presidencial con ocasión precisamente de la pandemia y también una reclamación de la oposición de poder estar con idéntico espacio televisado para hacer el debate que se hace en las democracias, donde no hay concentración de poder, donde hay representatividad y donde hay garantías a la oposición y donde se ejerce el importantísimo control político que es inherente al Estado constitucional de derecho y que es un dispositivo básico para evitar lo que el doctor Trujillo nos hablaba de los ismos, los totalitarismos. Pues realmente nunca hubo un espacio de la oposición para a la misma hora, en la misma franja, debatir, cuestionar o aportar ideas al manejo que se hacía de la pandemia. Yo no estoy diciendo que se hizo un mal manejo, ni mucho menos, pero realmente estamos en un régimen democrático y al país también toca cuidarlo de esas patologías institucionales, que es echar en saco roto las instituciones, no usarlas, callarlas e invisibilizarlas.
¿Qué nos dijo el Tribunal Contencioso Administrativo? Que no, que eso no era una locución presidencial, sino que era un informe y que como informe no había lugar a la réplica y contrarréplica que ordinariamente debe tener la oposición. Entonces, con lo poco que les he alcanzado a decir, ustedes se dan cuenta que el ejercicio del control político es un ejercicio realmente muy pobre, un ejercicio que no está teniendo la dimensión que exige un verdadero Estado democrático. Y aquí nos vamos un poquito a las raíces del problema. Recordemos que nosotros tenemos una organización política propia de un régimen presidencial, pero dicho eso, además somos presidencialistas. Desde mi punto de vista, de todas maneras, la Constitución del 91, si bien es cierto que limitó las facultades extraordinarias y las facultades de excepción que tenía el Ejecutivo y que le había convertido en legislador ordinario, aquí no había un solo código que hiciera el Congreso, y si bien es cierto se le devolvió la potestad legislativa al legislativo, como corresponde en un Estado de Derecho que se respete la tradición de poderes. Por otro lado, el ejercicio del control al poder político del Ejecutivo, como ya les he dicho varias veces, no se ejerce. Pero cuando se intenta ejercer, sucede una cosa que responde a una lógica que no está escrita en la Constitución, que todos sabemos que existe y a la cual debemos introducirle correctivos. Yo siento que en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo y de reciente, y eso es gravísimo, lamentablemente también sucede con el Poder Judicial y también sucede con los organismos de control, en Colombia tenemos una especie de constitución paralela. Una es la que vemos a la luz pública, el texto que contiene el articulado de la Constitución del 91, y otra es como cuando vemos una película de espionaje o de robo en un museo, que vemos una cantidad de hilitos rojos que se cruzan de un lado a otro, que son invisibles, y el espía o el ladrón intenta pasarlo sin tocar el hilito rojo. Yo siento que aquí hay una serie de relaciones y de lógicas institucionales que prácticamente no tienen nada que ver con la Constitución y que son las que rigen la lógica del control político en Colombia. Se cita a un ministro a un debate de moción de censura. No importa si la citación la hizo la oposición, cuáles partidos están con el gobierno, si este u otro partido va a apoyar al ministro. Sobre todo, y esto es lo más grave, no importa qué hizo el ministro, no puede haber cometido un delito de lesa humanidad, puede haber sucedido algo gravísimo. Aquí no está dentro de la lógica de esa Constitución real y material asumir una responsabilidad, sino por el contrario, ver cómo se coopta al legislador para que no vote negativamente la moción de censura. Y aquí empieza el ejercicio de nuestra Constitución real y aquí empieza el ejercicio de un diálogo totalmente espurio que si no hacemos algo por acabarlo, realmente estamos permitiendo pasivamente que se socave la democracia en Colombia y que nuestras instituciones no sirvan para lo que fueron creadas y por eso puedan venir alternativas mucho menos comprometidas con el Estado social de derecho y con los principios democráticos que todos queremos defender y que nos tienen aquí en este Congreso. Entonces, ¿qué se le ofrece al parlamentario como individuo? 3 puestos, 2 ministerios, 5 contratos, 3 arbitrajes y unas partidas presupuestales para su región que contrata con los contratistas que usted indique allá, según organizamos en la fiducia especial. No quiero mencionar entidades públicas porque pues estaría haciendo una acusación, pero hay unas entidades dispuestas especialmente para eso. Eso no puede ser el diálogo institucional al que reducimos el control político. Si nosotros no adoptamos correctivos para que eso desaparezca, que vaya más allá de la confianza en la probidad de los actores políticos, realmente estamos permitiendo, por un lado, que haya un Ejecutivo carente de control
y puede ser un ejecutivo conformado por la Santísima Virgen. Si no hay control, el control tiende a ejercerse de manera arbitraria, abusiva y concentrada, es decir, en detrimento de la democracia. Tiene que haber control y no lo estamos teniendo, control político. Y por otro lado tendremos un Congreso conformado por personas que nosotros hemos elegido popularmente y que nos están defraudando porque no están ejerciendo esa función que es comprometerse. Y aquí yo quiero hacer una propuesta en el siguiente sentido. Colombia está lejos de ser un régimen parlamentario, pero yo considero que realmente debemos introducir una reforma constitucional para que se elige el presidente, se elige el parlamento, pero la conformación del gabinete ministerial no puede estar a cargo de personas totalmente desvinculadas de cualquier legitimación democrática y cualquier responsabilidad política, sino que por el contrario, en la conformación del Parlamento, del gabinete ministerial, es decir, en el nombramiento de los ministros, se respete el principio de representatividad que está en el Congreso, se elijan los ministros en consulta con los diferentes partidos y movimientos políticos que tienen representación popular en el Congreso y que se nombren con un plan y un programa en mano que es el que se va a hacer cumplir. Y el control se ejerza verificando que ese plan y programa se esté cumpliendo. Esto responde totalmente a la lógica de los regímenes parlamentarios, como usted decía, del régimen monocameral y bicameral. Eso es extraño en nuestra tradición, pero hoy en día tenemos teniendo un presidencialismo hipertrófico, donde realmente una vez nombrado, elegido popularmente el presidente de la República y sentado en la silla presidencial, carece en la práctica de control político. Y si se llega a ejercer el control político es con una finalidad totalmente perversa que realmente no creo que podamos seguir permitiendo si queremos vivir en un país democrático y representativo de las fuerzas políticas electorales que realmente dieron origen a esos órganos propios de nuestra democracia. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Morelli Rico. Le doy la palabra ahora a la doctora Emilsen González de Cancino, a quien me permití presentar al comienzo de la mesa. Como dije, es profesora de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, directora del Centro de Estudios de Genética y Derecho. Ella va a hablar del control de la gente, del control, digamos, que de la sociedad civil, incluso de la persona como tal, y lo menciono porque además me pareció muy sugestivo el título que le incorporó a su ponencia. La persona, una categoría jurídica indispensable para la democracia. Creo que es una manera hermosa de cerrar la primera parte del panel para pasar luego a unas preguntas o comentarios que ustedes puedan formular una vez termine la doctora Emilsen. ¿Entiende la palabra, doctora? Muchas gracias, señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Muy orgullosa de estar con ustedes, profesores, en el panel. No tengo su experiencia parlamentaria, de tal manera que, para respetar el tiempo, voy a empezar por la conclusión. Como lo ha dicho el presidente, mi conclusión es tratar de establecer algunos lineamientos para ver la importancia de la categoría jurídica de persona, que ahora parece estar en crisis, para la consolidación de un Estado social y democrático de derecho y, por supuesto, para el funcionamiento de la democracia. Dicho esto, voy a leer algunas páginas. Ya conociendo la conclusión, pues respetaré el tiempo si me he pasado en el escrito. Democracia, representación y control político se llama el panel.
Son tres conceptos de gran significado en la política, en el derecho, en la vida cotidiana, durante siglos y por muchas generaciones. ¿Qué los une? ¿Qué los separa? Para empezar, los une su pertenencia a la estructura del Estado, así sea a la de un tipo específico de este. Quizá también su carácter de símbolos de ideas que más que entenderse y explicarse de manera precisa, se intuyen, son flexibles y su operatividad práctica solo puede explicarse dentro de contextos históricos determinados, no en las autocracias. Poder, pueblo y persona conforman otra tríada de conceptos necesarios para explicar los primeros. Poder legítimo, auto y heterocontrolado, pueblo deliberante, participante en los debates sobre lo público y con capacidades para determinar las decisiones en tales asuntos. Pueblo que no ahogue al individuo, que potencia a la vez el todo y sus partes, son indispensables para la subsistencia del Estado social y democrático de derecho. Los derechos humanos fundamentales constituyen en la actualidad la clave para identificar y ponderar las aproximaciones y desencuentros entre los 6 conceptos ya enunciados. En este orden de ideas, me inclino a pensar que la categoría fundamental para construir la utopía de una democracia, el sistema político considerado como el mejor espacio para la práctica de la equidad y de la libertad, es la persona. Me voy a apoyar fundamentalmente en las ideas de las filósofas María Zambrano, escribió el libro Persona y Democracia, Adela Cortina, Una ética cosmopolita, la feminista Iris Jun y el profesor Stefano Rodota. María Zambrano, en relación con el análisis, traza unas premisas fundamentales. Primero, el hombre es protagonista de su vida y precisa tomar conciencia de este hecho. No es otro, es el hombre. Dicho sea de paso, cuando hablo de hombre, me refiero al género biológico, como lo usaron los juristas romanos, el homo, hombres y mujeres, o como dirían los británicos, al animal humano. Es necesario, dice Zambrano, humanizar la sociedad, recuperar las virtudes del humanismo. Para humanizar la sociedad, ha de construirse la democracia como el hábitat de su protagonista, la persona. Y solo en democracia se logra que la persona alcance su plenitud. Democracia y plenitud de la persona mantienen una relación dinámica, no marcada por el determinismo, ni biológico ni físico, y por lo tanto propicia para que el hombre pueda activar el calidoscopio vital de las posibilidades. Desde esta perspectiva, los grandes peligros que enfrenta la democracia son la demagogia y el abuso de las ideologías, especialmente las que pretenden transformar el pueblo en masa, escaso de creatividad y aportaciones y demandante solo de derechos. Esto no quiere decir que ni Zambrano, ni yo, ni los juristas que he nombrado pretendan que el catálogo de derechos fundamentales sea cerrado, sino por el contrario, significa que en el ámbito jurídico y en el político es necesario que se les entienda como el camino para llevar a la plenitud de la persona. Pues, obviamente, el proyecto de la democracia es llegar a ser un contexto, establecer un contexto en que, en palabras de Zambrano, no solo sea permitido, sino exigido ser persona. La gran novedad del orden democrático moderno es que ha de ser creado
entre todos, la persona pero entre todos, y que responde a un alto desarrollo de la conciencia política. La forma de interpretar esta relación dinámica pasa por una serie de compromisos y responsabilidades, entre las que se destacan la exigencia de participar personalmente en la construcción democrática. No, yo no voto porque la política es el camino de una serie de corruptos, el camino es inútil, el camino es solo el reparto de un poder que no se preocupa por los demás. Son pretextos que muchas veces oímos. No, la prédica es la persona para lograr esa construcción debe participar. Las personas viven en sociedad. El pueblo estructura sus instituciones desde la Constitución. Solo cuando la sociedad es pueblo, en el sentido clásico, asumimos la auténtica democracia. Es decir, cuando todas las personas pueden actuar como partes del conjunto que conforma, en palabras modernas, el constituyente primario, no histórico, sino permanente, y desplegar su propia libertad considerada como presupuesto necesario de la libertad del conjunto. No puede haber un pueblo libre si las personas no son libres. Si la democracia no solo permite, sino que exige ser persona, cada una de ellas debería estar en capacidad de participar en el análisis y los debates sobre los asuntos que les atañen y de incidir en las decisiones correspondientes. Aquel lema de discutimos pero no decidimos, nosotros debatimos, otros deciden, debe pasar muy pronto a ser una consigna de protesta superada por la realidad de la democracia. He hablado de capacidades. Desde la perspectiva de Martha Nussbaum, opinamos que el Estado, pero no únicamente él, tiene la obligación de llevar a buen término cuantas actuaciones sean necesarias para dotar a todas las personas de las capacidades adecuadas para vivir digna y libremente y ejercer plenamente sus derechos. Cosas imposibles en contextos de pobreza y desigualdades de todo tipo, así como en aquellos, numerosísimos por cierto, en los que no sea posible la participación activa de todas las personas en la vida pública. En este orden de ideas, la educación, trabajo en una universidad, la educación adquiere la calidad de imprescindible. En Colombia, los radicales del siglo XIX afirmaron con razón que educar es enseñar a pensar e instruir es independizar. El diálogo indispensable para lograr consensos, sin los cuales no puede haber democracia, como decía Guillermo Hoyos. No puede haber diálogo fructífero entre personas independientes e iguales que hacen uso de su razón práctica, no habría democracia. La mayor libertad y el mayor margen para la utilitas común parece una paradoja, pero dota de sentido a la democracia. La educación de los abogados no puede enfocarse en la formación de élites, mucho menos en nuestro país. Esta acción sería abiertamente antidemocrática, traicionaría nuestra razón de ser demócratas colombianos. El lenguaje de los juristas tiene que hacerse más humano y más comprensible. En esto es de alabar una decisión de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional cuando ordenó que la misma corporación escribiera una carta a una niña con capacidad mental diferente para informarle en términos que pudiera comprender las medidas que estaban a favor de ella, que había tomado la Corte a favor de ella, con palabras técnicas en la sentencia correspondiente. Las medidas que había tomado la Corte para protegerle los derechos. Y la propia presidenta en ese entonces, la doctora Ortiz, convocó a la niña y le hizo todas estas explicaciones.
Pero bueno, hablamos mucho de la generalidad de las personas y parece una cosa obvia. El jurista Romano Gallo dijo: la suma divisio de las personas está en que todos los hombres, unos son libres y otros son esclavos. En el mundo actual, la suma divisio entre las personas no se hace a partir de la libertad, está muy mal hablar de esclavos, sino a partir de la ciudadanía. Los enormes flujos migratorios intra e internacionales provocados por la falta de oportunidades, los medios de comunicación los fijan en un alto nivel de exhibición, disfrute de comodidades en los espacios públicos, tanto de la vida cotidiana como de los espectáculos, y en la capacidad de consumir. Las persecuciones políticas, la presión delincuencial, acicateado todo esto por las mafias de traficantes de personas, ponen en lugar destacado de los debates públicos y la consideración académica la pertinencia, función y consonancia de esta categoría con los nuevos escenarios de la realidad y la categoría de la ciudadanía. El concepto de soberanía nacional introduce en la Constitución política, la nuestra, por ejemplo, la diferencia entre nacionales y extranjeros en materia de derechos civiles. Tanto la cláusula de apertura del artículo 94 de la colombiana como las medidas tomadas por el Ejecutivo con relación a los migrantes venezolanos no tienen el alcance necesario para desmontar el carácter de privilegio con el que se concibe la ciudadanía y aún la nacionalidad. El inmigrante, que frecuentemente sortea muchos peligros para llegar, cuando llega, en muchas ocasiones, la única posibilidad de hacerse sentir como persona es delinquir, porque entonces el Estado sí se acuerda de él. Y en el caso de los regímenes autocráticos, pues de todas maneras, aún como delincuente, se sigue negando su categoría de personas. El hombre desnudo en el lenguaje de Agamben o de Barcelona o de Rodotà, es decir, sin nacionalidad, sin ciudadanía, el que solo tiene su vida, pues no puede exhibir credenciales jurídicas ante el poder, no está incluido cabalmente en la categoría de persona. Es difícil, muy difícil, y podría no ser conveniente ni adecuado pensar en un mundo sin fronteras, fundadas en una soberanía universal. Sin embargo, hacer realidad los compromisos de agenda de la comunidad internacional, tales como alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, podría hacer el mundo más sostenible, pero también más democrático, no una suma mezquina de democracias imperfectas. En este punto, un problema complejo en el que el derecho ha tenido una variada mezcla de victorias y derrotas es el de la convivencia de poderes basados en la soberanía nacional, controlados con mayor o menor éxito dentro de las fronteras de los estados o las entidades comunitarias, enfrentado, vuelvo a repetir, con el creciente poder económico y de influencia política de las grandes empresas tecnológicas, que es desterritorializado, elusivo a los controles y trashumante políticamente hablando. El control del poder es elemento indispensable del Estado constitucional, pues como afirma Miguel Aragón, es precisamente la Constitución la que establece los límites del poder. Y ya oímos a la profesora Morelli hablarnos de las dificultades prácticas de este control que han de ser superadas. Es fácil entender que la razón principal de la existencia del control del poder no es el de asegurar los campos competenciales que corresponden a cada una de las ramas, sino el de garantizar que la democracia sea, y vuelvo a repetir la frase de Zambrano, el hábitat de su protagonista, la persona. Quizá debamos encontrar las mejores formas de actuar para lograr la consolidación de una conciencia política ética o de una ética
del poder, como dice el filósofo surcoreano de moda, y jurídica, más universalista, que no acote el concepto de derecho solo en el marco de los ordenamientos o los sistemas importantes de suyo, que vuelva a la esencia de la persona y de la vida, de manera que todo individuo de la especie humana sea reconocido en plenitud como persona con derechos en cualquier espacio y en cualquier tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milsen González de Cancín. Vamos a hacer una ronda de preguntas o de comentarios. Les encarezco que la pregunta no dure más de 1 minuto, ni el comentario más de 2. Ofrezco la palabra a quienes quieran referirse a cualquiera de las ponencias emitidas aquí, y si lo tienen a bien, pues formulen la pregunta dirigida específicamente a alguno de los ponentes. De no ser así, si quieren que sea respondida por cualquiera, pues acá los ponentes decidirán de acuerdo con su criterio. ¿Quién desea formular una pregunta o hacer un comentario? Con muchísimo gusto. ¿Quién me ayuda, por favor, de la parte técnica a llevar el micrófono? A ver cuál de estos dos sirve. Porque es que hay uno que no está, sí, hay uno que no está bueno. Muchas gracias, y antes que nada, muchas gracias a todos por la interesante presentación y el interesante panel. Son dos preguntas muy concretas. Según lo que he entendido, al menos en la práctica, ¿no?, el régimen constitucional colombiano, en la práctica estoy hablando, ¿no?, es más un régimen presidencialista que uno parlamentario. Estoy hablando en la práctica, ¿no? Quería saber si han prosperado últimamente mociones de censura contra ministros, ¿no?, y si eventualmente se ha llegado al extremo de lo que se conoce en el Perú, al menos como la moción de confianza, ¿no?, que es cuando se pone en cuestionamiento a todo el gabinete, ¿no?, y si eso ocurre 2 veces, se disuelve el Congreso de la República. Y la segunda pregunta, ¿no?, muy breve también, aunque sé que la respuesta puede ser no breve, pero al menos la pregunta es breve. Si bajo la Constitución colombiana se permite la reforma total de la Constitución, ¿no?, hecha por el mismo Congreso de la República, si es que eso está permitido o no. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy interesante. Doctora Sandra. Sí, creo que no funciona. A la primera pregunta, no, en Colombia nunca ha progresado una moción de censura. Se han convocado varias, pero nunca progresan. Generalmente, al final, no se tiene la mayoría para votarla favorablemente por todos estos movimientos que les informé. Y o si excepcionalmente la situación está muy grave, lo que hace el ministro respectivo es renunciar antes de que opere la moción de censura. Entonces ya no se sigue, aunque podría seguirse, acaba de pasar con la ministra de Telecomunicaciones, pero no se siguió adelante con el debate ni con la moción. No existe este mecanismo que tienen ustedes en la Constitución peruana del voto de confianza y la posibilidad de disolución del Parlamento. Ustedes son mucho más parlamentaristas que nosotros. We are really very presidentialist, pure. Very few parliamentary figures of like the motion of censure, for example, more than presidential. The regime is presidentialist regime, not presidential, but presidentialist regime. Thank you very much, Dr. Sandra. I'll now give the floor now to any one of you who would like to participate. Questions or comments? I don't know if
There was a second question, which was the second question: if the Colombian Constitution allows that the Congress itself may dissolve. Yes, thank you. Yes. So, in the exercise of the functions of constituent, we could reform the total of the Constitution. So there's a problem that's a little bit more complex, a little bit more political. At a given moment, there was a decision by the Constitutional Court that said that they declared inconstitutional a constitutional reform, a partial constitutional reform, because it implied the total substitution of the Constitution. I think that is a very conceivable decision that a constitutional court would consider that the Constitution could not be reformed by the Constitution itself, and in function of the constituent power. So, yeah, it's a very complex and it's debatable topic as we conclude from what is being said by Dr. Sandra Moreno. Is there any other question? Good afternoon. Thank you for your participation and for your excellent presentation. Now, my question is to all of you, and how can we assure the participation of most vulnerable sectors in the country, both in Peru and Colombia, and how this participation could change the political control exercised in our countries? Thank you very much. Well, I suggest that, as brief as possible, each one of the speakers would give your own opinion responding the question that has just been made. And I'm going to do that in the order of intervention. Yuki, Dr. Raul, so you'll have your comment. What happens in our case, what happens in Peru, is that the concern we have is a concern that the person who should have the right to reform the Constitution is that the Constitution is not working well, at least in Peru. I understand many other countries in Latin America. So is that we think that, unfortunately, in a presidentialist regime like in Peru, the authority of the President of the Republic is extremely important. Congress of the Republic is not being elected in the appropriate manner, like the people want, because they want to have students at the university. Because today, it's not like before. Today, what I have, students, a national university in San Marcos, for those of you who are Peruvians, you're 120 people classes, and to get to know what they think, we need to give the floor. Or we have with the invasion of social media, there is a lot of confusion. So they don't know exactly how they could be oriented. That's why they're interested to go to class, because they have the master there, the professor available there to try to talk and discuss the things. The first thing that I can tell, at least in the classes that I teach weekly, there is a big basic concern. The structural evil in the way how we lead in Peru, how we elect representatives, is that they are too strong in the political system in Peru, the way in which we elect representatives. So, in reality, today at the present, senators have little relevance, really. They are elected the region,
among which they don't know among themselves. They don't have similar opinions. There is no consensus. I would say there is a type of divorce of what the youth want and what those who exercise power are, they think the youth want. So today that they've already invaded the social media, the confusion is even greater because anyone could have an opinion. My student, who is the quietest in the room, perhaps because they have more than 120 people, he just has some brilliant ideas, but they just stay there. They are expressed. The journalists do not take him. So, and the media start making the way to say that they have. So they just use the mass media and the social networks. The youth are much more informed today than before. Hence, they have a more modern thought that does not coincide with the structure. Politically speaking, like the case in Colombia is different to Peru. In Peru, the concern is who should write or modify the constitution. Why? Because, well, because right now we have a, a way to elect in which the poor, the senators, they don't have any direction whatsoever regarding the management or their own ideas. So, in the case of Peru, because what we believe is that there's a problem, we have to go to a system that's not so bicameral, but unicameral with a high greater equality. People, especially the youth. So, to have to be able to participate in the government, to understand what they have. So there's not understanding. This is a whole mess on the whole of Latin America, not only in Peru but in Latin America. They think that the solution is a constitution to be reformulated or changed to give greater participation to the population in decisions. So decisions that were taken today in the Senate, uh, with the approved laws, they're not solving any problems so far. So that creating basically all the, it happens in all the countries in Latin America. We need to review that in depth because the subject is very, very sensitive. Thank you, Dr. Ferreira. I think I want to give the floor now to Dr. Sandra Morelli and then Dr. Milson. So we may refer to these questions, but I think it's important that we start from a proposal that I think is implicit in the question by a young person, by the way, as Dr. Ferreira has already said, and that question supposes that we are facing a kind of transit inequality or conception of democracy. One thing is democracy and representation that the world knows from long ago, and the other one is participative democracy that somehow is something that is now we're just still rehearsing, and that how we're going to rehearse and which results they come about. I think that's behind the question made by youth. So I don't know. So we try to briefly answer Dr. Sandra first and Dr. Nielsen after you. If there were any other comments, well, they're welcome. The question that is very interesting. I would approach it from two perspectives. Not only, it's not just about that we participate from the most vulnerable sectors, like as electors, but they could be elected too. And that is a big challenge. And that's the second answer, because the main problem of democracy in Colombia, and I think in many parts of the world, is that it's expensive. A political campaign to get to Senate or the Chamber of Representatives
costs what we call an atrocity. I mean, it costs an arm and a leg. So just to make it those who have the economic support of those who have economic interests in having that investment. And that's where the vicious circle starts with the problem of public contracting. So obviously, the most vulnerable sectors would have to achieve an excellent self-organization and start their purple recognition as a group or as political party to be able to give him the authorization for them to be represented. So, and that supposes a material situation of non-vulnerability. I think we are very far from that level. Thank you, Dr. Sindra. Dr. Milton? That's interesting. Your question is interesting. That's why I decided to say that the important point here is to go back to give that political key to the category of person. The naked man, the man without any attributes, the man that's more vulnerable. The pandemics demonstrate that we are all vulnerable, but there's some who have been vulnerated throughout generations, right? And how we also remember Malcolm found the obligation to provide capacities, so that inequality is not eternal. So the category of person is in crisis, and we need to rescue it. It is empty of content. And for example, when in the Council of Europe we present the project of giving legal representation to autonomous robots, so they are distant from men. They are different from the ontologic concept of man. That's why I believe that. It's not that they cannot have a creative type of electronic personality or something. No, I mean, the fundamental category of rights, of law, is the man. So the man is the one who acts, and this is so important. It's the only being that has responsibilities. Right, thank you. Thank you, Dr. Milsu. Apparently, we cannot have any more questions since it's 4:30. We have a new table, a new panel, and we're just right in 5 minutes away from the probably 3. So I wanted to congratulate the round table, the working table. We have complied. Thanking you with your presence and your questions. We were thanking to all those who were connected on the social media, and of course, Dr. Raul Ferrero, Costa, Sandra Morel de Rico, and Elsa Gonzalez de Crucino, who heard their presentations and interventions. I want to say to that, questions made and opinions, opinions here by presenters and questions made by you, they have something present here. We have a great conclusion here from the panel we've had, and it is that Congress of any country, being whatever it may be, where we have the rule of law, and it's an institution that's much more important than what the common people will just think, or what we may attribute. So without Congress, simply we will have democracy. No democracy, no rule of law. But apart from that, this is very important, I think. Congress is the institution that is the most similar to the country itself. So institutions should reflect the country. So it should reflect the reality. The institutions should be connected with the reality of the country on a day-to-day basis. Otherwise, they're not going to work. They should be similar to the country they belong to. They demonstrate, they show. So it's not the country that should reflect the institutions, because institutions reflect the country. If Congress are so similar to the countries themselves,
it should be necessarily one of the institutions in which we should pay more attention by the civil society. I want to close with a little anecdote. 30 years ago, perhaps, before the Constitution of 1992, there was a leader, political leader from opposition. I wouldn't know how to define Luis Carlos Galan, who was a person who was very polemic, but very, very interesting. He said that he was, and I heard from him this, very likely, ladies and gentlemen, friends, percentages, the land used in the sentences that I'm going to comment are not the same now. But he said this. So I heard this more than once. Congress in Colombia is composed as follows. Percentage. They could be not the same now, but in that time he said this. The Congress of Colombia is composed of as follows. 15% with the best of the country. The other 15% with the worst of the country. And 70% with common people from the country. That is to say, there is nothing more similar to a country that is own Congress in Colombia and anywhere in the world. That's why it is worth discussing to pay attention to this. Thank you very much. I would like to have a final, what worries me somehow is the perception that what's going on in the country today, in Peru, is that we don't have understanding between the generational gaps, the older and the younger. Today, since youth are expressing through the social media, not the traditional media, they have reactions that are not perceived by the media, formal means that we know, the radio, TV. We have a kind of dichotomy. There is not understanding after the tremendous crisis for the pandemic. We're not aware so far of how serious it is. It's very, very serious. We've had an understanding crisis among generations. We have different positions from the youth and the old because they have a reality that's a regular people. And desperation is not to be understood. Not to be understood. So I think our effort should be try to understand the youth better, give them more participation, listen to them, and also for us to understand that they means they should modernize. Thank you very much. Thank you, Dr. Ferrero, on you. Thank you very much.